Y tú en tú empiezas a inventarlo. Ya sabes, tú mismo. Y crees que estás escribiendo. Y estás aprendiendo. Y a los 81 años, Pattie Boyd ha despertado una renovada fascinación al romper finalmente su silencio sobre uno de los capítulos más comentados de su vida, su matrimonio con Eric Clapton, y la razón por la que finalmente terminó. Durante décadas, Boyd ha sido recordada como la mujer que inspiró algunas de las mejores canciones de amor en la historia del rock. Sin embargo, detrás de la música había una historia mucho más complicada de lo que los fans jamás imaginaron. ¿Cuál fue la razón detrás del divorcio? ¿Es infidelidad? ¿Qué está tratando de probar con esta confesión? La verdad sorprenderá por completo a todos, e incluso podría cambiar tu percepción de ellos. La vida y carrera de Pattie Boyd. La historia de Pattie Boyd comienza el 17 de marzo de 1944 en Taunton, Somerset, Inglaterra. Nacida en un mundo que pronto vería cambios culturales radicales, los primeros años de Boyd dieron pocas pistas del notable papel que desempeñaría tanto en el mundo de la moda como en la historia de la música. Su viaje eventualmente se entrelazaría con algunos de los nombres más famosos del siglo XX. Pero sus propios logros y resiliencia son lo que realmente hace que su historia destaque. A medida que crecía, la revolución cultural de la década de 1960 comenzaba a tomar forma, y Boyd pronto se encontró en el centro de ella, dejando atrás una infancia ordinaria por una vida llena de experiencias extraordinarias. Para 1962, Boyd había entrado en el mundo del modelaje, estableciéndose rápidamente como un rostro reconocible durante el apogeo del Renacimiento cultural de Londres. Con su aspecto fresco, cabello rubio y estilo quinta esencialmente británico, capturó la esencia de lo que llegó a llamarse el Swinging London. Esta fue una época en la que la cultura juvenil estaba redefiniendo la moda, el arte y la música, y Boyd se convirtió en una de las figuras que representaban esta nueva ola de estilo y energía. Su trabajo apareció en revistas, reportajes de moda y campañas que ayudaron a dar forma a la identidad visual de la década. Para Boyd, el modelaje no era solo una carrera, sino también una puerta de entrada a la revolución cultural de la década de 1960, donde la música, el arte y la moda estaban estrechamente conectados. En 1974, su vida cambió drásticamente cuando fue elegida como extra de colegiala en la primera película de los Beatles, A Hard Day's Night. Lo que parecía un papel menor alteraría el curso de su futuro. En el set, Boyd conoció a George Harrison, el tranquilo e introspectivo guitarrista principal de los Beatles. Su conexión fue inmediata y Harrison pronto comenzó a cortejarla. Este encuentro casual introdujo a Boyd a un nuevo mundo, uno donde su vida personal y profesional estaría ligada para siempre con la música más influyente de la época. Pues fue el comienzo de una relación que no solo definiría gran parte de su vida personal, sino que también dejaría una huella duradera en la historia del rock. 2 años más tarde, en 1966, Boyd se casó con George Harrison. Esta unión la colocó firmemente dentro del círculo íntimo de los Beatles, quienes para entonces se habían convertido en la banda más famosa del mundo. La vida como esposa de Harrison vino con glamour, pero también con intensa atención pública. Boyd de repente se encontró rodeada de íconos, desde músicos hasta artistas. Sin embargo, logró mantener su propia presencia e identidad dentro de ese mundo deslumbrante. Su matrimonio con Harrison
la convirtió en una de las figuras más visibles en la era dorada del rock, y se convirtió en una musa no solo para él, sino también para otros que admiraban su belleza, gracia y espíritu. Durante finales de la década de 1960 y 1970, Boyd se convirtió en la inspiración para algunas de las canciones de amor más memorables jamás escritas. La balada de Harrison, Something, a menudo considerada como una de sus mejores composiciones, fue escrita para ella. Más tarde, Eric Clapton, quien estaba cautivado por Boyd, incluso mientras ella todavía estaba casada con Harrison, vertió sus emociones en su obra maestra Layla, una canción que desde entonces se ha convertido en legendaria por su pasión cruda. Clapton más tarde escribiría Wonderful Tonight, también inspirada en Boyd. Para muchos, ella ya era más que una modelo o la esposa de una celebridad. Ella se encarnaba hasta a la musa que despertó la creatividad en algunos de los músicos más grandes de su generación. Mientras que estas canciones la inmortalizaron en la cultura popular, Boyd misma continuó persiguiendo sus propios intereses. Permaneció activa en el modelaje y comenzó a dirigir su atención a la fotografía, un campo donde más tarde establecería su reputación. A pesar de la música y el glamour, la vida personal de Boyd no estuvo exenta de desafíos. Para 1974, después de años de tensión marital, su matrimonio con George Harrison llegó a su fin. Las presiones de la fama, los cambios en su relación y las complicaciones externas, finalmente, llevaron a su divorcio. Para Boyd, este fue un momento doloroso y definitorio. Si bien su tiempo con Harrison la había acercado al movimiento cultural más grande de la historia, también la dejó buscando estabilidad y un sentido más fuerte de sí misma. Sin embargo, incluso en este capítulo difícil, su resiliencia y capacidad para adaptarse se hicieron evidentes, cualidades que la llevarían adelante. En 1979, Boyd se casó con Eric Clapton, una relación que una vez más la colocó en el centro de atención. Su matrimonio fue muy publicitado, en parte debido al famoso triángulo amoroso que había vinculado a Boyd, Harrison y Clapton. Al principio, parecía una historia de amor largamente esperada que llegaba a buen término. Boyd, quien ya había inspirado la música de Clapton, ahora era su esposa, y el mundo siguió de cerca su relación. Sin embargo, la vida con Clapton no estuvo exenta de dificultades, y sus años juntos reflejaron tanto afecto como lucha. Aún así, Boyd continuó labrando su propio camino, manteniendo sus intereses profesionales mientras formaba parte de la vida de otro músico icónico. Durante la década de 1980, Boyd permaneció activa en causas benéficas al tiempo que dedicaba más tiempo a su fotografía. Este fue un paso importante en su viaje, ya que comenzó a definirse menos por los hombres con los que estaba asociada y más por su propia expresión creativa. La fotografía le permitió capturar el mundo que la rodeaba desde su propia perspectiva, a menudo enfocándose en las personas y los lugares que habían moldeado su vida única. Fue durante este tiempo que Boyd comenzó a ganar reconocimiento, no solo como una musa, sino como una artista por derecho propio. En la década de 1990 y en la de 2000, la fotografía de Boyd comenzó a recibir una aclamación más amplia. Se realizaron exposiciones de su trabajo, mostrando imágenes que capturaban momentos íntimos y personales de su vida con Harrison Clapton y los íconos culturales de su tiempo. Sus fotos ofrecieron una rara visión interna de un mundo que había fascinado al público durante décadas.
Sin embargo, no se trataba solo de celebridades. Reflejaban su ojo para la belleza, su sentido de la oportunidad y su habilidad para preservar momentos fugaces. Estas exposiciones ayudaron a Queen a establecerla como una fotógrafa seria, moviendo su legado más allá de su rol como musa. En 2007, Boyd publicó su autobiografía, Wonderful Tonight, George Harrison, Eric Clapton, and Me, Maravillosa esta noche, George Harrison, Eric Clapton y yo. El libro se convirtió en un éxito de ventas internacional, ofreciendo a los lectores una mirada sin filtros a su vida en el centro de atención. En él, compartió sus experiencias personales, las alegrías y dificultades de sus matrimonios y su viaje hacia la independencia y el autodescubrimiento. La autobiografía fue importante no solo porque le dio una voz, sino también porque le permitió apropiarse de su historia. A través de sus propias palabras, moldeó su narrativa en lugar de dejar que fuera definida únicamente por los hombres que habían escrito canciones sobre ella. En los años 2000 y 2020, Boyd continuó exhibiendo su fotografía internacionalmente, consolidando aún más su reputación como artista con su propia identidad. También apareció en documentales y entrevistas reflexionando sobre su vida extraordinaria y los tiempos que había vivido. Su perspectiva fue invaluable, ofreciendo ideas sobre la revolución cultural de las décadas de 1960 y 1970 de alguien que había estado en su centro. Las reflexiones de Boyd fueron equilibradas, ni glorificando ni descartando su pasado, sino presentando una mirada reflexiva a la complejidad de la fama, el amor y la creatividad. El triángulo amoroso, las controversias y la reacción violenta de Boyd. La vida de Pattie Boyd ha sido admirada durante mucho tiempo por su glamour, creatividad e impacto cultural. Pero también ha estado marcada por problemas y controversias que moldearon tanto sus experiencias personales como su imagen pública. En el corazón de muchos de estos desafíos estaba su participación en uno de los triángulos amorosos más famosos en la historia del rock, que se desarrolló entre ella, su esposo, George Harrison, y el amigo cercano de Harrison, Eric Clapton. Esta situación no solo influyó en parte de la música más icónica de la época, sino que también creó tensiones que Boyd tuvo que navegar en su vida privada. Si bien nunca buscó el centro de atención de esta manera, las relaciones a su alrededor atrajeron una atención constante, haciendo de sus luchas personales un tema de fascinación pública. El triángulo amoroso entre Boyd, Harrison y Clapton sigue siendo uno de los elementos más comentados de su historia. Harrison, como miembro de los Beatles, ya la había colocado en el centro de un fenómeno global, mientras que los sentimientos apasionados de Clapton por ella agregaron otra capa de complejidad. La obsesión de Clapton se inmortalizó en la canción Leila, una pista que desde entonces ha sido reconocida como una de las mejores canciones de amor en la historia del rock. Al mismo tiempo, la devoción de Harrison por Boyd se expresó en Something, que se convirtió en una de sus composiciones más celebradas. Estas dos canciones, escritas por dos amigos cercanos sobre la misma mujer, crearon una situación diferente a cualquier otra en la música. Si bien le trajo a Boyd una clase inusual de inmortalidad, ser la musa para obras tan legendarias también la colocó en medio de una agitación personal y social. La dinámica tensó no solo su matrimonio, sino también las amistades y conexiones dentro de su círculo más amplio. La vida con George Harrison, particularmente en los años posteriores a su matrimonio en 1906, no estuvo exenta de dificultades.
En la superficie, su unión parecía un romance de cuento de hadas, una modelo arrastrada al mundo de la banda más famosa del planeta. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a aparecer grietas. La infidelidad de Harrison se convirtió en un problema recurrente, dejando a Boyd sintiéndose aislada y herida. Su creciente participación en la espiritualidad, aunque significativa para él, creó una distancia emocional en su matrimonio que ella luchó por superar. Las mismas cosas que estaban enriqueciendo el viaje personal de Harrison también lo estaban alejando más de ella. Boyd más tarde habló abiertamente sobre estas luchas, admitiendo que a menudo se sentía descuidada, incluso mientras vivía a la sombra del enorme éxito de la banda. Para ella, la combinación de infidelidad y desapego espiritual hizo que el matrimonio fuera cada vez más difícil de sostener, preparando el escenario para su eventual colapso. La situación se complicó aún más por el inmenso escrutinio público que rodeó a Boyd durante todo este tiempo. Como la musa no solo de uno, sino de dos músicos legendarios, se convirtió en una figura de curiosidad interminable tanto para los fans como para los medios. Si bien muchos admiraban su belleza y presencia, también había una tendencia para que el público la viera únicamente a través de la lente de los hombres que escribieron sobre ella. Canciones como Layla Something y Wonderful Tonight hicieron que su nombre fuera sinónimo de pasión y deseo, pero también hicieron que fuera difícil para Boyd ser reconocida por sus propios talentos. Su trabajo como modelo y más tarde como fotógrafa fue frecuentemente eclipsado por su identidad como musa. Esto creó frustración para Boyd, quien quería ser vista no solo como una inspiración, sino como un artista por derecho propio. Equilibrar sus ambiciones profesionales con la constante atención de los medios se convirtió en uno de los desafíos continuos de su vida. Cuando Boyd publicó su autobiografía, Wonderful Tonight, George Harrison, Eric Clapton and Me, en 2007, esperaba finalmente compartir su historia en sus propias palabras. Las memorias fueron bien recibidas por muchos lectores que apreciaron su honestidad y la rara perspectiva que ofreció sobre la vida, con dos de las figuras más influyentes del rock. Le dio la oportunidad de expresar sus experiencias, más allá de las canciones escritas sobre ella, proporcionando información sobre las alegrías y las luchas que enfrentó como una mujer que vivía dentro de circunstancias extraordinarias. Sin embargo, el libro también provocó controversia. Algunos críticos y fans cuestionaron la exactitud de sus representaciones, debatiendo si sus relatos de Harrison y Clapton eran justos. Para aquellos que idolatraban a los músicos, la voluntad de Boyd de hablar sobre infidelidad, adicción y negligencia emocional fue difícil de aceptar. La reacción resaltó la tensión continua entre la realidad vivida de Boyd y la imagen idealizada del público de los hombres con los que se había casado. Eric Clapton de Slowhand, a icono global. La línea de tiempo de la vida y carrera de Eric Clapton comienza el 30 de marzo de 1945, cuando nació en Ripley, Surrey, Inglaterra. Desde sus primeros años, Clapton se sintió atraído por la música y su interés en la guitarra pronto se convirtió en la base de un viaje de por vida que lo vería ascender a la fama internacional. Los años de la posguerra en Gran Bretaña estuvieron marcados por cambios culturales y el crecimiento de la música popular, y Clapton eventualmente se convertiría en una de las figuras más reconocibles e influyentes en este movimiento. Su pasión por el blues y su dedicación a su oficio
fueron evidentes desde el principio, separándolo de muchos de sus compañeros, como alguien destinado a la grandeza. A principios de la década de 1960, Clapton comenzó a tocar la guitarra en la escena de clubes de Londres, donde rápidamente se ganó una reputación como un talentoso músico de blues. Su estilo, influenciado por las leyendas estadounidenses del blues, le dio un sonido distintivo que resonó tanto con el público como con sus compañeros músicos. Londres, en este momento, se estaba convirtiendo en un centro vibrante para la música, y la capacidad de Clapton para canalizar la emoción cruda a través de su guitarra lo colocó entre los jóvenes artistas más prometedores de la década. Estos años formativos sentaron las bases para su carrera y le ganaron el respeto que solo crecería en los años venideros. Para 1963, Clapton se había unido a los Yardbirds, una banda en ascenso que le dio su primera probada del éxito general. Fue durante este tiempo que se ganó el apodo de Slowhand, un apodo que se quedaría con él a lo largo de su carrera. Su innovadora forma de tocar la guitarra atrajo a un grupo de seguidores leales, pero la visión artística de Clapton a menudo chocaba con la dirección de la banda. Los Yardbirds estaban comenzando a explorar sonidos más comerciales, mientras que Clapton permaneció comprometido con el blues. Esta diferencia creativa lo llevó a dejar la banda en 1965, una decisión audaz que le permitió mantenerse fiel a sus raíces musicales. Después de dejar los Yardbirds, Clapton se unió a John Mayall y los Blues Breakers, un grupo que solidificó aún más su reputación como uno de los mejores guitarristas de Gran Bretaña. Con los Blues Breakers, Clapton demostró su habilidad técnica y profundidad emocional, atrayendo una amplia aclamación de la crítica y los fans. Su trabajo durante este período cimentó su imagen como un purista del blues y lo diferenció de muchos otros guitarristas de la época. En este punto, su nombre se estaba convirtiendo en sinónimo de virtuosismo y había sentado las bases para el próximo capítulo de su carrera. En 1966, Clapton cofundó el supergrupo de rock Cream con el bajista Jack Bruce y el baterista Ginger Baker. La mezcla única de rock y blues de Cream, junto con interpretaciones improvisadas extendidas, los convirtió en pioneros del formato de trío de poder. Con éxitos como Sunshine of Your Love y White Room, la banda logró el éxito internacional y colocó a Clapton a la vanguardia de la escena del rock. La popularidad de Cream creció rápidamente, y su música ayudó a definir el sonido de finales de la década de 1960. A pesar de su éxito, las tensiones internas y los desacuerdos creativos llevaron a la disolución del grupo en 1969. Pero su influencia en la música rock siguió siendo duradera. Después de la disolución de Cream, Clapton formó Blind Faith en 1969, junto con Steve Winwood, Ginger Baker y Rick Gretsch. La banda fue muy esperada, construida como un supergrupo, y aunque lanzaron solo un álbum, su impacto fue significativo. La breve existencia del grupo demostró la voluntad de Clapton de experimentar y colaborar con otros músicos talentosos, incluso si el proyecto finalmente resultó de corta duración. La disolución de Blind Faith marcó otro punto de inflexión, empujando a Clapton aún más hacia su carrera en solitario. En 1970, Clapton lanzó su álbum debut en solitario, simplemente titulado Eric Clapton. Ese mismo año, formó Derek and the Dominos, un grupo que produjo una de sus obras más celebradas, Leila, y otras canciones de amor variadas. El álbum presentaba la icónica pista Leila, una canción que desde entonces se ha convertido en una de las baladas de amor más grandes del rock.
Inspirada por el amor de Clapton por Pattie Boyd, quien entonces estaba casada con su amigo George Harrison, Leila capturó la intensidad de sus emociones y ha seguido siendo una pieza definitoria de su carrera. Este período destacó tanto el brillo de Clapton como músico como la complejidad de su vida personal. Para 1974, Clapton lanzó 461 Ocean Boulevard, un álbum que se convirtió en un hito importante en su carrera. Incluyó su exitosa versión de Bob Marley I'm Shot the Sheriff, que llevó el reggae a la popularidad general y marcó su avance como artista en solitario a escala internacional. El éxito del álbum estableció firmemente a Clapton como algo más que un guitarrista conocido por su trabajo con bandas. Ahora era una estrella mundial por derecho propio. Mediados de la década de 1970 marcaron la pauta para su carrera mientras continuaba equilibrando las raíces del blues con una exploración musical más amplia. A finales de la década de 1970 y durante la década de 1980, Clapton mantuvo una exitosa carrera con éxitos perdurables, como Wonderful Tonight y Cocaine. Ambas canciones se convirtieron en elementos básicos de sus presentaciones en vivo y reforzaron aún más su reputación como uno de los músicos más talentosos de la época. Durante este tiempo, realizó extensas giras, llevando su música al público de todo el mundo. La consistencia de su producción y su capacidad para cautivar al público demostraron no solo su habilidad técnica, sino también su conexión emocional con su oficio. En 1992, la interpretación acústica de Clapton de Tears in Heaven y otras canciones en su álbum Unplugged le trajo una aclamación renovada. La actuación le valió 6 premios Grammy, incluido el disco del año, e introdujo su música ya a una nueva generación. El estilo despojado destacó su arte y rango emocional, demostrando su capacidad para adaptarse y seguir siendo relevante incluso décadas después de su carrera. La década de 2000 vio a Clapton continuar su viaje musical a través de colaboraciones y nuevos proyectos. Su álbum de 2000 con la leyenda del blues B.B. King, Riding with the King, mostró su perdurable pasión por el blues y su respeto por los pioneros del género. Continuó lanzando álbumes y actuando, demostrando aún más su compromiso con la música y su deseo de seguir evolucionando como artista. En 2016, Clapton reveló que estaba lidiando con daño nervioso, una condición que estaba afectando su capacidad para tocar la guitarra. Para un músico cuya identidad estaba tan profundamente ligada a su instrumento, este fue un desafío difícil. Sin embargo, eligió continuar actuando, mostrando resiliencia y dedicación a su arte, incluso cuando las limitaciones físicas comenzaron a surgir. Su determinación reflejó su compromiso de por vida con la música y su falta de voluntad para permitir que la adversidad lo silenciara. En la década de 2020, Clapton permaneció activo musicalmente, pero también se hizo conocido por sus opiniones abiertas sobre temas sociales y políticos. Si bien sus opiniones suscitaron debate, su presencia en el ojo público recordó al público que todavía estaba comprometido y que no tenía miedo de expresar su perspectiva. Incluso en medio de la controversia, continuó contribuyendo a la música, manteniendo su lugar como una de las figuras más importantes en la historia del rock y el blues. La adicción, la infidelidad y las controversias de Clapton. Por mucho que el viaje musical de Eric Clapton lo haya definido como uno de los guitarristas más celebrados de todos los tiempos, su vida personal ha estado igualmente marcada por luchas, controversias y escrutinio público.
Estos desafíos a menudo corrían paralelos a sus logros profesionales, moldeando no solo cómo los fans y los críticos lo percibían, sino también cómo llegó a reflexionar sobre su propia vida, pasando de su ascenso como Slowhand a icono global. Es importante también reconocer las batallas y los pasos en falso que añadieron capas de complejidad a su historia. Uno de los problemas más tempranos y dañinos que enfrentó Clapton fue su batalla contra la adicción a las drogas en la década de los 70. En el apogeo de su fama, después del lanzamiento de Layla y otras canciones de amor variadas, se vio envuelto en la adicción a la heroína. El hábito afectó gravemente su carrera, manteniéndolo alejado del escenario y socavando el increíble impulso que había construido con Cream, Blind Faith y Derek and the Dominos. Durante años, su talento y potencial parecieron eclipsados por su dependencia de la droga, y su salud se deterioró como resultado. Eventualmente, Clapton encontró la fuerza para superar la heroína, pero esta victoria fue solo el comienzo de otra lucha: el alcoholismo. A medida que hizo la transición a finales de la década de 1970 y 1980, la dependencia de Clapton pasó de la heroína al alcohol. Su consumo excesivo de alcohol se convirtió en una característica definitoria de su vida durante este periodo y condujo a un comportamiento errático tanto personal como profesionalmente. Las actuaciones a veces se vieron afectadas. Las relaciones tensas y su reputación comenzó a reflejar no solo su brillantez musical, sino también el caos de sus luchas privadas. Fue solo hacia finales de la década de 1980 que Clapton buscó seriamente la recuperación, marcando un punto de inflexión donde se comprometió con la sobriedad. Este cambio le permitió estabilizar su vida y continuar creando música con claridad y un enfoque renovado. Si bien la adicción fue una batalla personal, Clapton también enfrentó el escrutinio por sus complicadas relaciones románticas e infidelidades. Sus matrimonios y aventuras a menudo se convirtieron en material para los titulares de los tabloides, exponiendo la turbulencia detrás de la imagen pública. Clapton admitió abiertamente múltiples aventuras durante sus matrimonios, y sus relaciones estuvieron marcadas por la traición, la confianza rota y los hijos engendrados fuera del matrimonio. Estas revelaciones a menudo pintaban una imagen de un hombre que, a pesar de su inmenso talento, luchaba por mantener la estabilidad en su vida personal. Para muchos observadores, estos aspectos de sus asuntos privados añadieron tensión a la narrativa de su música, particularmente las canciones de amor que tantos fans admiraban. Quizás una de las controversias más duraderas en la carrera de Clapton se produjo en 1976, durante un concierto en Birmingham, Inglaterra. Esa noche, hizo un arrebato de ebriedad en apoyo de Enoch Powell, un político conocido por su postura anti-inmigración. Los comentarios de Clapton, ampliamente considerados como racistas, sorprendieron a muchos en el público y en la comunidad musical en general. Las declaraciones provocaron indignación e inspiraron directamente la creación del movimiento Rock Against Racism, un retroceso cultural de base contra la intolerancia en el Reino Unido. Durante décadas, este episodio ha seguido siendo una mancha en el legado de Clapton, aunque desde entonces ha expresado arrepentimiento y se ha disculpado por lo que dijo. Aún así, la controversia continúa resurgiendo en las discusiones sobre su carrera, sirviendo como un recordatorio de cómo las palabras pronunciadas en un momento pueden resonar a través del tiempo. En años más recientes, Clapton una vez más se encontró en medio de un tema divisivo, esta vez conectado a la pandemia global.
Después de recibir la vacuna de AstraZeneca, Clapton informó haber experimentado efectos secundarios graves que lo dejaron conmocionado. Esta experiencia lo llevó a hablar en contra de las medidas de encierro, los mandatos de vacunas y las restricciones pandémicas, alineando sus puntos de vista con figuras que estaban envueltas en controversia. Su crítica abierta atrajo tanto apoyo como reacción negativa. Algunos elogiaron su disposición a desafiar las políticas gubernamentales, mientras que otros lo criticaron por difundir dudas y escepticismo en un momento en que los mensajes de salud pública eran críticos. Este debate colocó a Clapton en el centro de una división cultural moderna, mostrando que incluso en sus últimos años, su voz todavía podía despertar fuertes reacciones. Otro tema recurrente en la carrera de Clapton ha sido las acusaciones de ser distante o difícil de trabajar. Colegas y colaboradores a veces lo describieron como desafiante en la dinámica de grupo, ya sea debido a su personalidad, luchas personales o intensidad creativa. Si bien tales descripciones nunca disminuyeron por completo su posición como guitarrista de extraordinaria influencia, sí contribuyeron a la sensación de que Clapton no siempre era fácil de abordar o colaborar. Sin embargo, a pesar de estas percepciones, sus contribuciones musicales han seguido generando respeto en generaciones de artistas y fans. Pattie Boyd revela la razón del divorcio. A los 81 años, Pattie Boyd ha dado a los fans y observadores la revelación que habían estado esperando décadas para escuchar. ¿Por qué finalmente decidió divorciarse de Eric Clapton? Durante años, la historia de su relación ha fascinado al público, no solo por la estatura de Clapton como uno de los guitarristas más influyentes de todos los tiempos, sino también porque la propia Boyd ya era famosa como esposa, modelo y musa de George Harrison. Había vivido un triángulo amoroso que inspiró algunas de las mejores canciones del rock. Había sido idolatrada y mitificada, y sin embargo, detrás de la fama y el romance, había una mujer que soportó luchas personales que el mundo rara vez vio. Hoy, con la sabiduría de la edad y la claridad que solo el tiempo puede traer, Boyd ha revelado que fue el alcoholismo y la infidelidad de Clapton lo que finalmente erosionó el matrimonio más allá de la reparación. Como ella lo expresó claramente, en última instancia, sin embargo, el alcoholismo y la infidelidad de Clapton socavaron el matrimonio y se divorciaron en Mission-to. Para comprender el peso de sus palabras, ayuda a mirar hacia atrás a los comienzos de su conexión. A finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, Boyd estaba casada con George Harrison, el tranquilo escarabajo que la adoraba, y escribió Something en su honor. Sin embargo, el matrimonio de Harrison y Boyd comenzó a tambalearse cuando su creciente inmersión en la espiritualidad, combinada con la infidelidad, creó distancia entre ellos. Durante este tiempo, Eric Clapton, quien no solo era un amigo cercano de Harrison, sino también uno de los íconos de la guitarra en ascenso de su generación, se encontró perdidamente enamorado de Boyd. Su obsesión por ella alcanzó tal intensidad que inspiró la canción clásica Leila. En una carta profundamente emocional a Boyd, Clapton escribió una vez: «Si me quieres, tómame. Soy tuyo. Si no me quieres, por favor, rompe el hechizo que me ata. Enjaular a un animal salvaje es un pecado. Domesticarlo es divino. Mi amor es tuyo». Boyd luego admitió: «Fue tan hermoso y tan mágico. Me sentí tan halagada, pero también estaba tan preocupada de que George descubriera por qué Eric había escrito como estaba conocido». Esas palabras reflejaron la pasión, la confusión
y la situación imposible en la que estaba atrapada entre la lealtad a su esposo y la innegable atracción por su amigo más cercano. Para 1974, Boyd y Harrison se divorciaron. Su matrimonio no pudo resistir la presión de la distancia, las aventuras y la tensión emocional. 5 años después, en 1979, se casó con Eric Clapton. Para el mundo exterior, su unión pudo haber parecido la culminación de una gran historia de amor, el momento triunfal en que el amor finalmente conquistó años de anhelo y secreto. Sin embargo, en realidad, el segundo matrimonio de Boyd estuvo plagado de desafíos desde el principio. Una de las luchas centrales fue la batalla de Clapton contra la adicción. Habiendo luchado ya con la heroína a principios de la década de 1970, se había volcado al alcohol como sustituto. Su consumo de alcohol se volvió excesivo, afectando no solo su salud, sino también su comportamiento dentro del matrimonio. El consumo excesivo de alcohol a menudo traía consigo cambios de humor, falta de fiabilidad y decisiones imprudentes. Para Boyd, esto significó vivir en un hogar donde la inestabilidad era una presencia constante. Los gestos románticos que una vez la habían abrumado comenzaron a dar paso a un comportamiento errático, discusiones y momentos de desesperación. Además del alcoholismo, la infidelidad se convirtió en otra fuerza destructiva en su matrimonio. Clapton admitió abiertamente múltiples aventuras, y sus relaciones fuera del matrimonio a menudo se convertían en pasto de los tabloides. El dolor de la traición, junto con la tarea ya difícil de lidiar con su alcoholismo, dejó a Boyd en una posición de aislamiento emocional. Había pasado de ser la musa que inspiró Ella y Wonderful Tonight a la esposa que se sentía invisible e ignorada a la sombra de la adicción y la infidelidad. En sus reflexiones posteriores, Boyd explicó que esta erosión gradual de la confianza y la estabilidad fue lo que finalmente la convenció de irse. No tomó la decisión a la ligera, ni negó el amor y la creatividad que una vez los habían unido. En cambio, reconoció que para su propia supervivencia emocional y mental, no podía continuar viviendo en ese ciclo. Sus palabras, en última instancia, sin embargo, el alcoholismo y la infidelidad de Clapton socavaron el matrimonio y se divorciaron en resumen no solo la razón del final, sino también la silenciosa dignidad con la que eligió explicarlo. Sin embargo, la revelación de Boyd no se detiene en simplemente señalar las faltas de Clapton. También ha sido sincera sobre lo que significó el fin del matrimonio para su propia identidad. Después de años de ser conocida como la esposa del famoso George Harrison y luego como la esposa del famoso Eric Clapton, de repente se encontró preguntándose quién era realmente fuera de esas identidades. Describió el momento con cruda honestidad. Bueno, ya no era la señora Famous George ni la señora Famous Eric. Entonces, ¿quién soy? No soy nadie. Nadie me conoce. Ni siquiera yo me conozco. Estaba en un punto crítico de mi vida y por eso vi a un psicoterapeuta. Ella me guió para salir de este lodazal de abatimiento y gradualmente aprendí a creer en mí misma.